Y ahorita estamos viendo una serie muy interesante que tiene que ver con esta enseñanza muy bonita del budismo que se llama el noble sendero óctuple. Es una enseñanza más que bonita, es una enseñanza muy importante, muy importante. Es una de las presentaciones tradicionales más importantes que se hace de en qué consiste la práctica budista, ¿no? Y es una de las primeras enseñanzas del Buda, además. Cuando el Buda se iluminó, impartió un primer sermón muy atractivo y muy profundo que se llama el Sermón de las Cuatro Nobles Verdades. Ahorita no voy a detallar en qué consiste esa enseñanza de las Cuatro Nobles Verdades, pero la cuarta de esas nobles verdades es que hay un camino para alcanzar la iluminación. Hay un camino para alcanzar este estado de conciencia que en el budismo se conoce como la iluminación y que tiene que ver con un estado de despertar, con un estado de conciencia clara, limpia, pura, y además con un corazón lleno de compasión y con una energía así, pero que desparrama por todos lados. Se dice que las personas iluminadas son personas que tienen muchísima energía, muchísimo entusiasmo, muchísima capacidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, la cuarta noble verdad nos dice que hay un camino para alcanzar ese estado de conciencia que es la iluminación. Y este camino se conoce como el noble sendero óctuple. Y de esto trata la enseñanza que estamos viendo ahorita en nuestras sesiones de los jueves, ¿sí? El noble sendero óctuple, como dice su nombre, pues tiene 8 aspectos. El noble sendero óctuple se ejemplifica muy a menudo con esta rueda, que se conoce como la rueda del Dharma o el Dharma Chakra, que es una rueda de 8 rayos, ¿no? Y cada uno de esos rayos representa cada uno de estos aspectos del camino del noble sendero óctuple. Aquí vienen cuáles son esos aspectos o esos elementos o estos miembros, ¿no? Visión correcta, emoción correcta, habla correcta, acción correcta, subsistencia correcta, esfuerzo correcto, atención o conciencia correcta. Esta es justo la que nos toca el día de hoy. Podríamos decir también, le estamos llamando el día de hoy, atención plena correcta. Y por último, lo que vamos a ver el próximo jueves, que también va a estar súper buena la charla del jueves que entra, porque de alguna manera le da continuidad a lo que estamos viendo en la charla de hoy, y que tiene que ver con samadhi, o bien concentración o meditación correcta, ¿sí? Fíjense cómo todos estos elementos del camino óctuple terminan con el adjetivo correcto, 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 ¿verdad? A veces también ese adjetivo se traduce como perfecto, emoción perfecta, visión perfecta, habla perfecta. Lo que es interesante saber es que esa palabra en Pali es sama. Sama. Sama, que significa correcto, pero correcto no tanto en el sentido de que es correcto como un opuesto de incorrecto, ¿no? Sino más bien como correcto en el sentido de que es completo, de que es adecuado, de que es íntegro, ¿no? En este sentido es que es correcto. Entonces podríamos decir, es la visión íntegra o la visión completa, la visión total, podríamos decir, que significa visión correcta, ¿no? Después hablamos de temas que tienen que ver con la ética, todo esto tiene que ver con la ética, subsistencia correcta, acción correcta, y el día de hoy vamos a ver atención plena correcta. La atención plena, la atención que es total, que es íntegra, que es adecuada, que es perfecta, ¿sí? A eso se refiere este aspecto del camino óctuple. Y la idea del camino óctuple, además, es que son aspectos de nuestra vida, ¿no? Aspectos de nuestra vida en los cuales el Buda nos recomienda o nos insiste
en que podemos ir poniendo atención en ellos para irlos perfeccionando, literalmente para irlos perfeccionando, para irlos llevando a un nivel de cada vez mayor profundidad y de cada vez mayor, mayor claridad, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, estos son los elementos del noble sendero óctuple que son hermosos. El noble sendero óctuple, como hemos visto también en otras sesiones, para los que lo explico muy brevemente, para las que no han venido en otras sesiones, que creo que son básicamente ustedes dos, ¿verdad? Karen y Marlene, ¿verdad? ¿O Marlene? Marlene. Marlene, ajá. Karen y Marlene. Pues fíjense que el noble sendero óctuple también se le conoce como el noble sendero triple, porque tiene también, se puede resumir en 3 elementos, y estos 3 elementos son ética, meditación y sabiduría, como aparece aquí en la pantalla, ¿no? Algunos aspectos del sendero óctuple, por ejemplo, como la visión, tiene que ver con el tema de la sabiduría. Otros aspectos tienen que ver con el tema de la ética, como por ejemplo el habla, la acción, la subsistencia, ¿no? Y hay aspectos que tienen que ver claramente con la meditación. Y justamente el que estamos viendo el día de hoy, atención plena, tiene que ver con meditación. Tiene que ver con una facultad, con una cualidad que cultivamos en el contexto de la meditación, pero que por supuesto es importante no nada más dentro de la meditación. Es realmente una herramienta de vida. La atención plena es una herramienta de vida que nos permite tener una vida más completa, más plena, más profunda, más humana. Entonces es una gran cosa la atención plena. No en balde el Buda nos recomendó, ¿no? Fíjense, aquí hay un tema interesante. El Buda nos dijo al transmitirnos la enseñanza del camino óctuple, la atención plena es algo que se puede profundizar, que se puede perfeccionar, que puede transformar tu existencia de pe a pa. ¿Verdad, Fanny? La atención plena puede transformar la existencia. Y me dirigí a ti porque de pronto vi que hiciste así. ¿Tú cuánto tiempo llevas practicando atención plena, Fanny? Bueno, viniendo al centro budista creo que es diferente a practicar. Ajá, ajá, claro, ¿verdad? Ajá. No sé cómo contestar. Bueno, digamos que practicas atención plena en tu vida. Ajá. ¿Y cómo ves que la práctica de la atención plena ha transformado tu vida? Pues de muchas maneras, como incluso al conectarme con otras personas. Ajá, ajá, ajá. Al conectarte incluso con otras personas, ¿no? Ajá, una conexión contigo misma, exacto, ¿no? La conexión contigo misma a través de la práctica de la atención plena puede realmente transformarse de una manera muy radical a partir de que empezamos a cultivar o a practicar atención plena, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la atención plena que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada, Nagapriya nos estuvo hablando del tema del esfuerzo perfecto o el esfuerzo correcto, que fue el elemento o el aspecto número 7 de la lista, no, perdón, el 6, el número 6. El de hoy es el 7, ¿no? Esfuerzo correcto. Y vimos que el esfuerzo correcto se puede resumir en los 4 esfuerzos. Ahorita van a ver por qué estoy trayendo esto a cuento. Los 4 esfuerzos que son prevenir el surgimiento de estados mentales torpes que no han surgido. Erradicar los estados mentales torpes que ya surgieron. Cultivar estados mentales hábiles que no han surgido. Y mantener estados mentales hábiles que ya surgieron. Esta es, digamos, una de las maneras en las que podemos usar nuestra energía. ¿Hacia dónde dirigimos nuestra energía? Pues hacia estos esfuerzos, hacia lograr esto. Prevenir, erradicar, cultivar y mantener. Pues fíjense que el tema de cultivar es precisamente lo que hacemos con la práctica de la atención plena. Cultivamos atención plena como una manera de traer a nuestra vida un estado mental hábil, un estado mental diestro, ¿no? Positivo.
que va a permitir que nuestra vida se transforme y se profundice. Entonces, así es como podríamos decir, se conecta, ¿verdad?, el sexto elemento del camino óctuple, que es el esfuerzo correcto, con la atención plena correcta, ¿no? Atención plena correcta es justamente aquello que podemos cultivar como un estado mental hábil. Cultivar atención plena es cultivar un estado mental hábil, un estado de despertar y de claridad y de lucidez. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo la atención plena tiene que ver con cultivar una forma de estar auto-observándonos, estar observando nuestra propia experiencia en distintos niveles, desde los niveles más burdos, digamos, más inmediatos, más toscos, hasta los niveles más sutiles. Son una autoobservación que requiere de realmente entrar a conocer tu propia experiencia, conocerte a ti misma con total honestidad. ¿Qué es lo que está realmente pasando momento a momento en mi experiencia? Y el cultivo de la atención plena tiene que ver con practicar ese poner atención, ese darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, cultivar estos estados mentales lo hacemos precisamente a través de la meditación. Cultivamos estados de atención plena, de concentración, y también podemos usar otro tipo de cultivo de emociones positivas o de estados mentales hábiles, que es el cultivo del amor incondicional, que también lo hacemos en el contexto de la meditación, y es una forma de meditación de la que no voy a hablar en este momento, pero que en otros contextos o en otros momentos la hemos hecho, seguramente la reconocen muchos de ustedes, ¿no? Pero voy a hacer énfasis hoy en la parte de la atención plena. Entonces, ¿qué es atención plena correcta? Fíjense que estamos usando aquí las palabras en Pali, sama, que como yo les decía, significa algo así como perfecto, correcto, adecuado, integral, ¿no? Y luego la palabra sati, en Pali quiere decir memoria o recuerdo, remembranza incluso, ¿no? Pero tiene mucho que ver con recordar lo que estamos haciendo momento a momento, como que estar suficientemente atentos, suficientemente presentes, como para darnos cuenta momento a momento qué está pasando. Es ese tipo de recuerdo, pues. No es el recuerdo de cuando éramos niños, ¿no? No es ese tipo de memoria al que está haciendo referencia, sino más bien al estar recordando momento a momento qué está pasando. Recuerdas momento a momento, fíjate bien qué está pasando y recuerdas hacer eso momento a momento, ¿sí? Es justamente lo que estuvimos practicando con la práctica de la meditación que acabamos de hacer, ¿no? Recuerdas momento a momento cómo es la respiración en este instante, cómo es la respiración en este instante, cómo se siente la exhalación en este instante, ¿no? Recuerdas hacer eso, recuerdas regresar una y otra vez al momento presente, ¿sí? Muchas veces a esta palabra sati se le traduce como atención consciente, o bien simplemente conciencia, o bien simplemente atención, ¿no? Y a mí me gusta mucho la traducción atención plena, ¿no? Aquí hay una frase muy bonita de Sangharakshita, nuestro maestro, que dice, la atención plena, si la practicamos en serio, transmutará y transformará todo nuestro ser, todo nuestro carácter. En términos psicológicos, la atención plena es el elemento transformador más poderoso que conocemos. ¿No? ¿Les gusta esa frase? ¿Sí? ¿La reconocen como de qué libro será? Seguro que tú lo conoces, Claudio, por ahí ese libro. No, está en el otro, en el de Vivir con Atención Plena. Vivir con Atención. Creo que se llama así en inglés, en español, Vivir con Atención. Sí, así se llama. Mindfulness, Vivir con Conciencia. Mindfulness, Vivir con Conciencia. Eso. Pues ahí habla precisamente de sati, de la atención plena. Y aparece esta frase que a mí me parece verdaderamente revolucionaria, ¿no?
es el elemento transformador más poderoso que conocemos. No hay nada que transforme más a la mente del ser humano que simplemente poner atención. ¡Guau!, ¿no? ¡Guau!, ¿no? Porque de verdad, pareciera, a mí siempre pues me divierte casi, ¿no? Justo que el poner atención, pues le damos tan poca importancia y es algo que, pues que sabemos hacer y que, pues como que no das un quinto por ello, ¿no? Ay, pues sí, poner atención. Cuando estás en la escuela que el maestro te dice, mijito Germán, pon atención. Ay, sí, maestro, pones atención, ¿no? Esa facultad tan sencillita que simplemente voltear y ver y decir, ah, sí, sí, a ver qué onda, ¿no? Esa facultad, el potencial que tiene me parece increíble y me parece verdaderamente mágico. Y es de lo que habla esta frase de Sangharakshita, ¿no? Es un elemento profundamente transformador, porque te lleva a esta capacidad verdaderamente de darte cuenta a profundidad de la existencia, de las cosas, de los significados, de la naturaleza de la realidad, en términos últimos, ¿no? Cuando nos sentamos simplemente a meditar o a observar nuestra respiración, se nos invita simplemente a detenernos un segundito y mirar. Detente, quédate quietecita por un segundo, cierra tus ojos y nota cómo es la experiencia. Siéntela desde adentro, fíjate bien. Esa es la invitación, ¿no? Entonces, detenerse y mirar. Y es una manera como de aprender a observar, aprender a observar como desde adentro, ¿no? No como desde la distancia, como quien observa ahí en el fondo del valle, ahí una vaquita, ¿no? No con esa distancia, sino como desde adentro. Observar la experiencia desde adentro. Aprender a hacer eso, ¿no? ¿Por qué Sati es importante? ¿Por qué es una facultad que vale la pena aprender a cultivar? Pues fíjense, la vida puede ser, como dice aquí, una experiencia vívida, intensa. Puede ser profundamente sentida y exquisitamente bella. Pero muchas veces se nos va esa belleza y se nos va ese significado porque estamos corriendo, porque no nos fijamos, porque no estamos en el momento presente, porque estamos quién sabe dónde. Estamos planeando lo que va a pasar el mes que entra o estamos recordando o recreando lo que sucedió en el pasado, pero muy, muy poco nos mantenemos realmente en el momento presente. Entonces, si nos podemos mantener en el momento presente y vivir lo que está sucediendo, de eso se trata la atención plena, de eso se trata Sati, estar presente en lo que está sucediendo, ¿sí? Generalmente no lo hacemos porque tenemos una vida súper complicada, estamos en el multitasking constante, ¿no? Simultáneamente contestando un WhatsApp y manejando y además escuchando el radio y además pidiendo la pizza, ¿no? Y estás en 4 cosas a la vez. En 4 cosas a la vez. Yo hay veces que lo noto y cuando estoy haciendo multitasking y digo, wow, pero qué sufrimiento, ¿eh? Qué sufrimiento es hacer multitasking, ¿no? Porque no estás en ninguna cosa a la vez. Angustia muchísimo, entre otras cosas, ¿verdad? Angustia mucho hacer multitasking porque no estás en ninguna de esas 4 cosas al 100%. Estás completamente fragmentado, completamente dividido, estás con un asunto, con un pendiente, con un plan, con un proyecto y todo te está como jaloneando por dentro tu atención y no estás ahora sí que ni aquí ni allá, ¿no? Esa forma de lidiar con la experiencia seguramente la reconocen, ¿no? ¿Quién de aquí es experto en el multitasking? ¿Tú, Claudio? ¿Te sale bien? ¿Tú también, Adolfo? Sí, y además pensaba que es muy fatigante. Es muy fatigante.
Sí, muy extenuante, ¿no? Cuando estamos de activo, estamos estamos más presentes. Ajá. Siento que descansamos mejor. Descansas. Exactamente. Sí, te agota porque además te estresa muchísimo, ¿no? Te estresa porque te representa una demanda, digamos, de recursos internos muy fuerte, ¿no? Y la realidad de las cosas es que la mayor parte del tiempo así es como vivimos. Entonces, pues sufrimos, ¿no? Lo demandante de nuestras ocupaciones nos fuerza a salir a la superficie. No tenemos tiempo de experimentar las cosas a profundidad. No sé si reconocen esa frase, ¿no? Muchas veces estamos viviendo así, digamos, donde revientan las olas, así como en la superficie del mar, y no tenemos tanto la profundidad de la experiencia humana, porque estamos en la carrera, atendiendo lo inmediato, atendiendo lo que nos exige, y no tenemos realmente el tiempo de vivir más a profundidad la experiencia humana que tenemos, ¿no? Entonces no podemos disfrutar de la vida y vivir en tiempo presente, porque esto nos estresa, nos pone de mal humor, como dice Adolfo, nos hace sentir exhaustos, ¿no? Para poder vivir las cosas a profundidad, para poder realmente disfrutar de la vida, necesitamos estar en otro estado mental, ¿no? En un estado mental de receptividad, de claridad, de calma. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta que realmente, dependiendo del estado mental, vamos a tener una determinada claridad y profundidad de la experiencia. Si estamos en un estado mental agitado, estresado, carrereado, dividido, nuestra experiencia humana no va a ser satisfactoria, no va a ser agradable, no va a ser profunda. En cambio, si podemos estar en un estado mental receptivo, claro, calmado, vamos a poder tener una mayor plenitud de experiencia humana, una mayor gozo, un mayor significado, ¿no? Y ahí es donde viene el cultivo de la atención plena, en permitirnos animarnos, digamos, a estar en este estado mental de calma, de claridad, de receptividad, practicar el estar en ese estado mental, de tal manera que la vida puede adquirir esa profundidad y ese nivel de sutileza y de claridad. ¿Sí, Claudio? No, que pensaba que cuando estamos en el estado mental de distracción, sí, no solo sufrimos las consecuencias nosotros, ¿no? Todos los que están todo mundo. Claro. Llevamos Exacto, lo que dice Claudio, sí, para las personas que nos escuchan aquí en el micrófono, es que cuando estamos en un estado mental agitado y carrereado y estresado, no nada más sufrimos nosotros, sino que nos llevamos de encuentro a todo el mundo, ¿no? Porque estamos en un estado mental de mal humor, estamos atropellados muchas veces, haciendo las cosas a la carrera, y muchas veces además acabamos haciendo mal las cosas, ¿verdad? Cuando las hacemos como parte de esa cosa multitasking dividida, ¿no? Tiene uno que recorrer 3 veces el camino porque ya la regaste en el camino 2 veces antes, porque no le estás dedicando la observación y el detalle que requiere tu actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos cuidar nuestros estados mentales. Necesitamos cuidar de qué manera nos relacionamos con nuestra vida, momento a momento. Y si realmente tomamos conciencia de eso, nos podemos dar a nosotros mismos una vida mucho mejor, mucho más plena y significativa, ¿no? Ahora, ¿qué es la atención plena? Pues como dice aquí en la pantalla, la atención plena es algo que hacemos. No es algo abstracto, no es una teoría, no es una filosofía, ¿no? Es algo que hacemos. Así como decimos, ¿qué es cocinar? Pues no podemos aprender a cocinar a menos que nos sentemos y lo hagamos, ¿verdad?
Pues con la atención plena creo que ocurre lo mismo, ¿no? Necesitamos sentarnos y hacerlo para saborearla, para saber de qué se trata. No la puede uno aprender en teoría, no puede uno decirle a alguien, ah, mira, pues se siente así, A, B, C, D. No, necesitas sentarte e intentarlo. Y realmente ponerlo en práctica, ¿no? Ahorita por eso le preguntaba a Fanny que desde hace cuánto que la practica, porque a partir de que empiezas a traerla un poquito más a tu vida, empiezas a notar cambios en tu vida, como tú misma decías, ¿no? Cambios incluso en la manera en la que te relacionas con otros, ¿no? En la manera en la que te conoces a ti misma. Entonces, no es algo que pueda entenderse a partir de una definición precisa o a partir de una descripción, sino que es algo que debe experimentarse y descubrirse. Aquí hay una definición, digamos, práctica, preliminar, que podemos usar y que probablemente les suena si es que la han practicado en su propia vida, ¿no? La atención plena es poner atención de una forma en particular. No es cualquier forma de poner atención, es una forma de poner atención. Poner atención a propósito, es decir, queriendo hacerlo, ¿no? Es poner atención en el momento presente, lo que está ocurriendo en tu experiencia en este momento, y además es una forma de poner atención, como dice ahí, sin filtros. Sin filtros, o podríamos decir también sin juicios, sin estar calificando, sin estar diciendo, esto sí lo quiero, pero aquello no lo quiero. Esto sí, a esto sí le quiero poner atención, pero a esto no porque no me gusta. No, le pones atención a la experiencia completa, tal y como es. Con las cosas que te parecen agradables, con las cosas que te parecen desagradables. No persigues un tipo de experiencia particular, ni rechazas lo que hay en la experiencia, ¿no? Si lo que hay en tu experiencia es un dolorcito del tobillo, pones atención en el dolorcito del tobillo, ¿no? Si lo que hay en tu experiencia es un olor precioso del incienso, pones atención en lo que hay, ¿no? Igual al dolorcito del tobillo que al olor del incienso, ¿sí? Sin preferir y sin rechazar. Pones atención a lo que hay, ¿no? Me gusta mucho esta imagen que aparece aquí, en donde va una persona así haciendo su multitasking mental, ¿verdad? Pensando en todo tipo de cosas, en el estrés, en la música, en los planes, en la señora, en el coche, ¿no? A la vez que está viendo un paisaje de unos arbolitos. ¿Y qué pasa? Que está viendo el paisaje de los arbolitos y realmente no lo está experimentando. Lo que está experimentando es este estado mental de confusión y de pachanga, ¿no? Ahí adentro. En cambio, el perrito va bien feliz viendo el paisaje tal y como es, ¿no? Es curiosa esta imagen porque entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata entonces? ¿De tener una vida como la de un perrito? La atención plena se trata de traer a mi mente la mente de un perrito. Bueno, obviamente, pues sí y no, ¿verdad? Sí, en el sentido de que es muy positivo poderte relacionar con la experiencia, con lo que realmente hay ahí. También tiene su función y tiene su parte productiva el poder planear y el poder recordar y el poder estar en el futuro y en el pasado. No quiere decir que estar en el futuro y en el pasado sea algo completamente indeseable en nuestra vida, ¿no? Puede tener su lugar en nuestra vida el poder planear y el poder proyectar y el poder estar en ese movimiento de la mente conceptual, ¿no? Pero el problema es que este tipo de mente, la mente del perrito, ¿no? Luego se nos olvida. A veces de verdad está completamente ausente en nuestro diario vivir. Y eso es lo que es una pena, porque entonces se nos está yendo la vida entre los dedos, literalmente. Y se nos está quedando en el puro plan y en la pura proyección y en el puro recreación del pasado, ¿no? Entonces, no se trata de que sea solamente esto, pero se trata de que no se nos olvide esta parte, esta forma de estar con nuestra propia experiencia, ¿sí? Aquí hay una imagen que usan los maestros de mindfulness que me gusta mucho, ¿no?
que dice que nuestra experiencia, digamos, puede fluctuar entre distintas formas de funcionar. En el modo hacer, podemos estar en un extremo, que es el modo conceptual, el modo en donde estamos razonando, en donde estamos en los conceptos, en las palabras, en las ideas, en los números, en la cabeza, podríamos decir. Y en el otro extremo tenemos el modo ser. El modo ser que funciona de una manera más intuitiva, que funciona mucho más en contacto con las sensaciones, con el cuerpo, en fin, ¿no? Y entonces, en un momento dado, por ejemplo, en este instante, podemos estar más o menos aquí, ¿no? Casi el 80% de nuestra experiencia está en el modo hacer. Y una sección muy chiquitita está, tal vez el 20% de nuestra experiencia está en el modo ser, en el modo, digamos, como más en contacto con la experiencia presente, mucho menos de palabras y de juicios y de descripciones, sino más en contacto con la experiencia directa, ¿no? Con la sensación del cuerpo sobre el asiento, con el sentido de la temperatura sobre la piel, con la sensación de la luz que llena el cuarto, con la sensación de la presencia de las otras personas. ¿Sí me entienden? A eso me refiero en el modo ser, en donde estamos en contacto, no necesita descripción, no necesita palabras, es la experiencia directa de este momento, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo andamos más o menos por aquí, ¿no? Una gran parte de nuestra experiencia está funcionando con el modo hacer y una parte muy chiquitita, a veces apenas perceptible, estamos en el modo ser. Pero cuando estamos cultivando atención plena, la idea se trata de movernos hacia acá. Movernos quizá, por ejemplo, aquí, en donde tenemos, sí, una fracción de nuestra experiencia está en el modo hacer y una fracción mucho más grande está en el modo ser. Y cuando estamos en una experiencia de meditación profunda, cuando estamos en una mente concentrada, que está perfectamente establecida en la respiración, y lo único que está sucediendo en este momento es verdaderamente el ir y venir de la respiración, sin necesidad de descripción, ni de narración, ni de conceptos, ni de interpretación. Entonces muchas veces estás justamente hasta aquí arriba. La mayor parte de tu experiencia está en el modo ser y solamente una fracción chiquitita en el modo hacer. Entonces, atención plena tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con traer a la vida el modo ser, el modo de simple presencia en la experiencia directa, ¿sí? Obviamente el modo hacer tiene su función en nuestra vida. Evidentemente no se trata de tacharlo del mapa, ¿verdad? Pero de lo que se trata es de reconocer de que podríamos estar mucho más en el modo ser y podríamos de esa manera traer a nuestra vida mucha más sabiduría, mucha más plenitud, mucha más conexión con la vida misma, ¿no? Si simplemente tuviéramos esta capacidad de atención plena más viva, ¿no? Y por eso nos sentamos a cultivarla en el cojín de meditación, porque se puede cultivar, no nada más así como llegamos al mundo con el volumen en 2, ahí nos vamos a quedar siempre, ¿no? Le podemos subir al volumen de la atención plena a 5, a 6, a 10, a 25, ¿no? Finalmente, desde la perspectiva del budismo, la atención plena es esa facultad, esa cualidad que a la larga se va transformando en sabiduría, se va transformando en una capacidad de ver las cosas tal y como son, con la mayor nitidez que te puede dar la visión humana de la mente iluminada a la larga, ¿no? Entonces, atención plena a la larga se convierte en sabiduría, a la larga se convierte en la iluminación. Por eso ahorita que hacíamos la meditación
de atención plena a la respiración. Nagapriya nos hizo conciencia de eso, ¿no? Se dice que esta era la meditación que estaba practicando el Buda cuando se iluminó. Esta fue la que, este tipo de práctica, ese tipo de facultad fue lo que llevó al Buda a la iluminación. Entonces, estamos hablando de algo muy grande, de algo con un potencial realmente maravilloso, ¿no? Ahora, para desarrollar la atención plena, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos practicar atención plena en el día a día, por ejemplo, cuando estamos tendiendo la cama, cuando estamos lavando los trastes, cuando estamos bañándonos, darnos cuenta exactamente de qué estamos haciendo, exactamente de, por ejemplo, de cómo se siente el jabón, cómo se siente el agua, cómo se siente el movimiento de los dedos, de las manos, ¿no? Poner atención en ese tipo de cosas. Poner atención, por supuesto, cuando estamos preparando el café. Poner atención cuando estamos cocinando. No sé si alguna vez han intentado cocinar poniendo atención plena, porque es una excelente actividad para cultivar atención plena, cocinar. Puedes estar consciente de las texturas, de los olores, de la manera en la que tu cuerpo se está moviendo, muchas veces de manera muy intuitiva, ¿no? A la hora de picar la cebolla y a la hora de freír el ajo, ¿no? Es realmente una actividad riquísima para poner atención plena, para cultivar atención plena. Entonces, cultivar atención plena en el día a día. Después también podemos cultivar atención plena en las pequeñas cosas, en los momentos de la vida, ¿no? Ayer estaba yo con Leti aquí en la terraza, ¿verdad, Leti? Y estábamos viendo a una mariposita blanca que no podía salir, que estaba ahí peleándose contra el vidrio, ¿no? Y de pronto, por un segundito, de pronto la vi, ¿no? Y vi que tenía un puntito verde en una de sus alas, ¿no? Así un segundito fugaz, de pronto de wow, de pronto de descubrir a la mariposita, ¿no? Es esos pequeños detalles de la vida que te conectan con lo hermoso y lo fugaz de estos pequeños momentos de belleza, ¿no? Entonces, poner atención plena en esos pequeños detalles a veces puede ser profundamente gozoso y significativo. También podemos poner atención plena, por ejemplo, a la hora que caminamos. Si vas a comprar algo aquí al súper o a la farmacia, simplemente poner atención plena al caminar, ¿no? Yo recientemente me rompí un pie porque fui caminando de aquí a la farmacia y metí el pie en un hoyo y ¡pras! Se me rompió, ¿no? ¿Qué fue eso? Falta de atención plena. Falta de atención plena. Simplemente vas caminando así como el borras, ¿no? ¡Pras! ¿No? Simplemente si yo puedo ir más atenta a cómo se siente el pavimento, a dónde hay un hoyo, aquí está rota la banqueta, aquí se siente esto, aquí se siente allá, simplemente si vas atendiendo lo que estás haciendo, en lugar de ir pensando quién sabe qué cosa que iba yo pensando en ese momento, ¿no? Si puedo estar en el momento presente haciendo lo que estoy haciendo, que es caminar, y puedo estar presente con eso, pues otro gallo nos cantara, ¿verdad? Entonces, atención plena al caminar. Y luego, por supuesto, la atención plena intensificada, que es lo que hacemos cuando nos sentamos a meditar. Cuando nos sentamos a meditar sobre el cojín, sobre el banquito, lo que estamos haciendo es regalándonos media horita, 20 minutos, 40 minutos, en donde solamente vamos a hacer eso, cultivar atención plena, estar con nuestra respiración, ¿no? Poner atención en cómo se siente el aire yendo y viniendo. Estamos agarrando el aire como un pretexto a la respiración, como un pretexto para cultivar atención plena. Esa facultad de estar presentes con la experiencia, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, Sati se puede cultivar también, no nada más en la respiración, sino podemos cultivar Sati, por ejemplo, poniendo atención en nosotros mismos, en diferentes aspectos de nosotros mismos, como por ejemplo, en nuestro cuerpo, en nuestra respiración,
pero en algún momento que estábamos sentados meditando, nos dijo Nagapriya, ponemos atención en el cuerpo, en las sensaciones. Poner atención en las sensaciones es súper importante, ¿no? La sensación, por ejemplo, del peso del cuerpo sobre el asiento, la sensación de pronto del viento cuando entra y roza tu piel, ¿no? La sensación de contacto entre las manos a la hora que están ahí acomodadas en el regazo, ¿sí? Entonces, las sensaciones de una manera mucho más sutil podemos notar cómo se sienten. También sensaciones, por ejemplo, como los sonidos, como los olores. Podemos atender a esos aspectos de nuestra experiencia. Podemos atender también a lo que está pasando en nuestra mente. ¿Qué tipo de pensamientos o qué tipo de emociones estoy experimentando? Y a partir de atender nuestra propia experiencia, también podemos abrirnos a contemplar la realidad tal y como es. Abrirnos a contemplar, digamos, el proceso de desenvolvimiento de cada momento, de la impermanencia, de la insubstancialidad de todos los fenómenos que está ocurriendo aquí mismo, en la propia experiencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos cómo podemos poner atención en nosotros mismos. Podemos poner atención también en el entorno, ¿no? En la naturaleza, en el espacio de este recinto, en las flores, en las velas, en los olores que se perciben en el entorno, ¿no? Podemos poner atención también en otras personas, un poquito esto que decía Fanny, como también la atención plena te lleva a tomar conciencia de las otras personas de una manera distinta, ¿no? Poner atención, por ejemplo, en a quién tienes cerca, qué tipo de expresión trae en su rostro, trae una expresión de angustia o de placidez, ¿no? ¿Qué necesita la persona que tienes junto, ¿no? ¿Cómo se siente su energía, su presencia, ¿no? Entonces, aprender a poner atención también en las otras personas, por supuesto que te conecta muchísimo con las otras personas y se convierte también en una herramienta de interacción, en una herramienta de profundización de la conexión humana con otros, ¿no? Y por último, también dice aquí, poner atención en la realidad. Y la realidad, fíjense cómo estamos poniendo aquí la realidad con R mayúscula. La realidad en el budismo tiene que ver con, pues finalmente con la naturaleza de la existencia, ¿verdad? Con poder desde la atención plena despertar a cómo son las cosas realmente, ¿no? De acuerdo al budismo, se nos dice que generalmente no vemos las cosas tal como son. Las vemos, mira, porque estamos dormidas, como por ejemplo aquí nuestra amiga que ya se quedó dormida. Así estamos generalmente todos en esta existencia, no te preocupes porque así estamos generalmente, ¿verdad? Dormidos, ausentes, quién sabe dónde estamos, ¿no? Y no nos damos cuenta de las cosas. Vemos las cosas a través de los velos de nuestras preferencias y de nuestros gustos y disgustos, ¿no? Pero ¿qué tal que pudiéramos ver las cosas más allá de esos velos, como realmente son? Así, con los ojos bien abiertos, despiertos. Esa capacidad nos la da la atención plena, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí le vamos a dejar. Nada más para terminar, pues la atención plena a la respiración fue esta práctica que acabamos de hacer, que de nuevo, ¿no? Es difícil exagerar cuando decimos en el budismo que es la práctica central en nuestra meditación budista, ¿no? Es una práctica que en cualquier lugar que tú vayas a aprender a meditar, ya sea que vayas con los de los Kadampa o con los de Casa Tibet o que vengas aquí con nosotros o incluso si aprendas a meditar en otros contextos que no sean necesariamente asociados con el budismo, te van a enseñar la práctica de atención plena a la respiración. En las tradiciones meditativas milenarias de hace más de 3000 años hasta la fecha, prácticamente en todas ellas
se usa la respiración como una herramienta meditativa. Y se usa la respiración precisamente con su potencial que tiene, el potencial que tiene de ayudarnos a cultivar atención plena. Entonces, lo que hacemos en la práctica es que contemplamos nuestra respiración con atención, con continuidad, ¿no? A propósito, sin filtros, sin calificativos, sin estar diciendo esta me gustó, esta no me gustó. La experimentas como es. Intento, digamos, sentirla desde adentro. Intento que me interese, que me parezca atractiva, que me dé curiosidad, ¿no? Que me despierte esa curiosidad de cómo se siente. Es importante acercarte a la práctica meditativa con esa actitud de curiosidad y de interés, ¿no? Y entonces cultivamos esta atención plena, este recordar, este poder recrear, esto que decíamos sati, que significa memoria de, ¿no? Pero también se asocia con vigilancia, con una claridad de propósito, con una continuidad del propósito de no quitar el dedo del renglón, ¿verdad? No quitar el dedo del renglón. Estoy aquí poniendo atención a la respiración. Una, y la siguiente, ¿no? Por eso usamos los números también para darnos esta idea de la continuidad, de que estamos ahí una tras otra, sin que se nos vaya detalle, ¿no? Y la importancia que tiene esto en el budismo es, bueno, básicamente es que es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta de contemplación, nos ayuda a practicar la contemplación y nos ayuda a abrirnos a las características de la existencia y a la larga al desarrollo de la sabiduría. Entonces es importantísima la atención plena y bueno, esta...